En el presente video tutorial mostraremos la metodología y las herramientas de cálculo y procesamiento de datos para la implementación del módulo denominado Cobertura Arbórea. Este módulo forma parte de la guía metodológica para la implementación de línea base de servicios ecosistémicos y la generación de índices de aptitud para prácticas de restauración de paisajes del Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA. La construcción de la línea base biofísica y los índices de aptitud conllevarán una serie de pasos y procesos que van desde generar insumos como cartografía base, un análisis topográfico, un análisis de infiltración hídrica, análisis de erosión, mapeo del carbono forestal, conectividad biológica, junto con una serie de índices con los cuales se identificarán las respectivas prácticas de restauración según la aptitud del paisaje. En esta ocasión, nos centraremos en conocer las bases teóricas, metodológicas y una serie de herramientas para preparar datos cartográficos y geoespaciales que permitirán generar un mapeo de la cobertura arbórea en el área del proyecto. La generación de dicha información será clave para implementar la metodología propuesta. La presente guía metodológica forma parte de una serie de insumos y herramientas desarrolladas por el Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA. El objetivo principal de esta guía metodológica es el fortalecimiento de las capacidades nacionales en cuanto a la medición y monitoreo de los servicios ecosistémicos generados por diversas prácticas de restauración de paisaje. Les invitamos a ver el contenido de una serie de módulos publicados que facilitarán la comprensión y ejecución de la guía metodológica para la implementación de línea base de servicios ecosistémicos. Comencemos. Este módulo es presentado por Efraín Duarte, profesional de las ciencias forestales y agronómicas. Quiero dar las gracias a todos los que están viendo este video y por supuesto invitándolos a que puedan ver otros videos que están destinados a esta guía metodológica para la implementación de línea base. Sin más que agregar, comenzaremos entonces con la parte introductoria del módulo referido a cobertura arbórea, que forma parte de lo que es la preparación de datos base. A continuación, vamos a contextualizar un poco a qué conlleva esta guía metodológica. Esto tiene 4 grandes pasos. Uno de ellos busca elaborar mapas del potencial de cada servicio ecosistémico que tenga un proyecto en particular. Además de esto, un segundo paso que busca elaborar mapas de aptitud de la tierra para cada práctica de restauración de paisaje que se recomienda. Posteriormente, hay una determinación de pesos relativos para conocer la contribución de cada práctica de restauración de paisaje en un proyecto. Y por último, busca optimizar mediante modelos que permitan evaluar el impacto de esta práctica de restauración forestal. Con esto, nosotros estaremos concentrados en este video tutorial en el primer paso, que busca elaborar mapas de potencial de cada servicio ecosistémico. En este sentido, hay 5 grandes módulos. El primer módulo está relacionado con lo que es la preparación de datos base, y esta preparación de datos base especialmente juega un rol importante porque la guía metodológica está construida mediante una secuencia o serie de pasos que le van pidiendo al usuario una cantidad de información que deberá proporcionar en el sistema de información geográfica para procesar. Y esa información o esos datos provienen especialmente de toda la parte preparatoria que se ejecuta en el módulo 1. Y para esto nosotros vamos a gestionar y trabajar con estos datos que posteriormente se derivarán en análisis hidrológicos, análisis de suelo, análisis de conectividad estructural para una posterior integración geoespacial
y de paisaje. Hay que tomar en cuenta que todos los datos base que se preparen en el marco de esta guía metodológica están debidamente georreferenciados y espacialmente explícitos. ¿Esto qué significa? Significa que conocemos la localización geográfica de cada una de los servicios ecosistémicos que se estiman. En este sentido, hay información base relevante que deberá cada usuario poder construir en el área de su estudio para poder ejecutar la guía metodológica propuesta. Uno de los primeros datos es el área de estudio. ¿Por qué? Porque con base a esto nosotros vamos a hacer todas las delimitaciones y los cortes de las bases de datos respectivas. En algún momento vamos a darnos cuenta que vamos a utilizar información que tiene escala mundial y por lo tanto necesitamos completarla o recortarla al área específicamente en nuestro estudio. También tenemos otra información muy relevante que corresponde a la cobertura arbórea o cobertura del suelo. Y en esta principal fuente de información en la cual nos vamos a concentrar en este video tutorial, también está la parte de la topografía, clima y suelo. Cada una de estas bases de datos las vimos en un video anterior, la cual recomendamos poderlo ver y visitar si quiere tener más detalle de cada una de la cartografía base que ocupa esta guía metodológica. En el marco de la cobertura arbórea hay un ejemplo donde el usuario puede partir de un mapa específico de su área de proyecto o puede utilizar un mapa de país. Nosotros recomendamos en la guía metodológica crear un mapa del año más reciente. ¿Por qué? Porque lo que busca es estimar un servicio ecosistémico lo más preciso posible. Por lo tanto, si nosotros tenemos un mapa del proyecto a escala del proyecto y de un año reciente, podemos garantizar que nuestro monitoreo a mediano y corto plazo va a ser eficiente. En este sentido, en la guía metodológica hay una serie de pasos que le permite al usuario poder construir un mapa de cobertura arbórea. Y estos pasos parten de una imagen de entrada, una imagen satelital que uno puede descargar de un sitio web. Posteriormente hace una segmentación de esta imagen. ¿Para qué? Para que a partir de esta generar lo que es muestras de entrenamiento, a la cual también se le llaman firmas espectrales. Una vez que tenemos la imagen segmentada con sus respectivas muestras de entrenamiento, podemos perfectamente realizar una clasificación con un algoritmo específico y así obtener nuestro mapa de cobertura arbórea. ¿Cómo funciona la guía metodológica? Bueno, para entrar ya en materia, la guía metodológica le da una serie de pasos y esa serie de pasos está asociada a comandos o instrucciones que uno debe seguir para poder lograr un objetivo específico. En este caso, nuestro objetivo será el mapa de cobertura arbórea. Por ejemplo, el paso 1 le dice: procederemos a conformar un mosaico con las imágenes satelitales, y le dice cuál es el proceso. Use la herramienta denominada Mosaic to New Raster, o sea, vamos a crear un mosaico a partir de diferentes imágenes rasterizadas, y le da la ubicación de esta herramienta. Está en Art Toolbox, Data Management Tool, Raster Datasets. Hay que tomar en cuenta que la guía metodológica está construida bajo un ambiente de sistemas de información geográfica que utiliza como software o como programa de trabajo el ArcGIS ArcMap, la versión 10.5. Si usted tiene otra versión, perfectamente puede igual correr la guía metodológica, y lo importante aquí es que podamos conocer cómo interactúan los comandos más allá de la herramienta específica, porque con estos videos tutoriales buscamos que el concepto de la guía metodológica se entienda, y perfectamente usted podrá aplicar estos pasos o estas tareas en otros software de sistemas de información geográfica que usted estime pertinente. No necesariamente tendrá que hacerlo en el ArcMap como se hará en este video tutorial. Posteriormente, haciendo esa aclaración,
menciona que en la casilla Input Raster debe ingresar cada una de las imágenes, guarde el mosaico y le da el nombre cómo tiene que guardar el mosaico. Entonces, la guía metodológica lo lleva paso a paso al usuario, le da instrucciones, le dice dónde están las herramientas que tiene que usar, cómo se llaman los archivos que tiene que llamar y cómo debe de llamar cada archivo al momento de guardarlo. Y posteriormente le dice dónde tiene que guardarlo y por supuesto el formato del archivo. Además de eso, en la guía de usuario usted podrá conocer una imagen donde le va dando la oportunidad de conocer a través de todos los pasos que hay que hacer. Por ejemplo, aquí le dice dónde está la herramienta que le está solicitando, qué tipo de archivos tiene que colocar, cómo tiene que procesarlos y cuáles son los elementos claves de procesamiento hasta obtener un resultado. Como paso 2 le dice, bueno, ahora corte el mosaico para la zona específica de trabajo. Y para esto utilice una herramienta que se llama extraer por una máscara y le dice dónde se encuentra. Dentro de las instrucciones incluso le permite a la guía conocer qué tipo de raster tiene que ingresar a procesar, dónde tiene que colocar cada archivo y cómo se llama cada archivo. Finalmente le da la instrucción y le dice guarde el archivo en la carpeta cobertura con el nombre de mosaico final. Esto es importante tomar en cuenta porque la guía de usuario va creando múltiples capas. Unas son vectores, otras son raster. Y a medida que vamos avanzando, estas capas uno las va a tener que llamar nuevamente para hacer otros procesos. Por lo tanto, recomendamos que cada capa sea nombrada tal como la guía lo solicita y sea guardado en la carpeta tal como la guía lo indica, para tener todo sistematizado y poder continuar con el ejercicio. Dicho esto, este segundo paso se esquematiza de la siguiente manera. Tenemos acá la herramienta, tenemos el geoproceso y tenemos el resultado. Acá tenemos un mosaico satelital de una imagen de satélite y ya lo tenemos cortado para el área del proyecto específico. Tercer punto, le dice ahora segmenta la imagen. Y para segmentarlo vamos a utilizar una herramienta o un algoritmo que es el Segment Shift. Y donde se encuentra localizado, pues le da la oportunidad de conocer en qué parte de su ART Toolbox está esa herramienta y posteriormente también le indica qué tipo de información tiene que usted ingresar en cada una de las casillas de procesamiento. Le da la oportunidad y la indicación de cómo tiene que nombrar el archivo de salida y dónde tiene que almacenarlo. Posteriormente, usted puede conocer el proceso que crea a través de esta instrucción, la herramienta y el proceso. Y por supuesto el resultado. Entonces acá tenemos una imagen original con las bandas 432 y acá tenemos el resultado que es una imagen segmentada. Es así como la guía metodológica va conduciendo al usuario para obtener sus productos. Como cuarto paso le dice ahora haga colección de firmas espectrales. Le dice en la carpeta cobertura genere un nuevo archivo shapefile, ya es un vector de tipo polígono y le permite y le comenta que el nombre se llame firmasespectrales.shp y siempre colocando una referencia espacial ajustada al país o al área del proyecto. ¿Cómo lo hago? Perfecto, aquí me da la instrucción y aquí me indica cómo debo de realizar el comando, la carpeta, el proceso correspondiente. Siempre en la parte de colección de firmas, ahora le pide la guía metodológica que digitalice aproximadamente 50 polígonos o firmas de cobertura no arbórea y para eso tiene que dibujar o digitalizar los polígonos y se deben seleccionar sitios en los cuales exista una completa seguridad que no hay árboles o bosques, por ejemplo aguas, agriculturas, pastos, suelos desnudos, áreas pobladas, entre otros. Igualmente hay que generar una serie de firmas espectrales para aquellas áreas que sí tienen bosques. En este sentido,
Aquí hay un ejemplo de cómo a través de el shapefile generado anteriormente nosotros tenemos que empezar a digitalizar estas firmas espectrales. Y lo importante acá es poder agarrar áreas que estamos seguros que tienen la cobertura que estamos buscando. Por ejemplo, aquí estamos hablando de cobertura no arbórea, entonces vamos a buscar todas esas áreas que sabemos que no tienen bosque. Acá tenemos un área urbana y acá tenemos un pastizal. Posteriormente vamos a también crear firmas donde sí hay bosque. Entonces andamos buscando un mapa de bosque, no bosque. Por lo tanto, nuestras firmas espectrales tienen que apuntar a eso. ¿Cuántos polígonos o firmas tenemos que hacer? Bueno, en la guía metodológica recomienda aproximadamente 50 firmas. Sin embargo, este número puede ser más o menos dependiendo principalmente del tipo de zona de proyecto que tengamos. Por ejemplo, si nuestra área de proyecto es muy diversa, tenemos que ir repartiendo las firmas espectrales a lo largo de todo el área del proyecto y no focalizarlas en una sola. Con esto significa que deberíamos de generar firmas espectrales en la parte norte, sur, este, centro, oeste, etc. A tal grado que nuestras imágenes o nuestras firmas espectrales queden lo mejor representativas en el área de estudio. Finalmente, una vez levantado las firmas espectrales, le da la instrucción de que convierta este archivo de firma espectral en un formato de firma. Y para eso le dicen, bueno, tiene que utilizar esta herramienta que crea firmas y le dice dónde estás localizada, y como archivo de entrada hay que colocar una imagen y como archivo de salida vamos a colocar otro shapefile hasta renombrar nuestra capa geográfica. Finalmente hay que realizar la clasificación y aquí le propone un algoritmo de clasificación como el Maximum Likelihood y por supuesto le dan las instrucciones de cómo tiene que realizarlo. Todo esto se acompaña también de un visor netamente una imagen gráfica donde uno conoce la herramienta que le proponen y el proceso que hay que hacer. Finalmente le da la opción de obtener la clasificación y el resultado. En este caso tenemos acá nuestra imagen satelital original y nuestro resultado de nuestro mapa de cobertura arbórea y no arbórea. Todas las áreas color verde significa que tienen vegetación o bosque, y las áreas amarillas son aquellas áreas sin vegetación como pastos, cultivos, suelos urbanos, agua, etc. Es así como nosotros podemos construir un mapa de cobertura arbórea. Buscamos en esta parte teórica del video tutorial que podamos conocer cómo interactúa la guía, cuáles son las instrucciones que la guía le da y cómo uno puede ir siguiendo diferentes tareas o comandos y procesos que llevan a un producto final esperado. En este caso, nuestro producto esperado era la cobertura arbórea. A continuación, vamos entonces ahora a dar un ejemplo de cómo funciona el proceso en un ambiente SIG. Para eso vamos a abrir nuestro software ArcMap y a partir de allí llamaremos las capas, haremos un seguimiento a la guía y vamos a tener un ejemplo de cómo trabaja cada uno de los comandos y cómo a través de esta guía metodológica nosotros podemos seguir una serie de pasos que nos conduzcan a crear nuestro mapa de cobertura arbórea. Ahora pasaremos entonces a nuestro software ya trabajado en un sistema de información geográfica. Vamos a la práctica. Recuerda tener tu software disponible para comenzar. Bueno, ahora vamos a trabajar con este mapa de cobertura arbórea. Vamos a conocer cómo seguir cada uno de los pasos que implica la guía, y para eso la guía nos indica lo siguiente. Aquí dentro de la obtención del mapa de cobertura hay una introducción donde nos plantea la importancia del mapeo, de dónde pueden provenir estos datos y los pasos necesarios. Con respecto a esto, hay un insumo clave que pide la guía, en este caso es imágenes de satélite. Para el ejemplo asociado a que esté escrito en la guía, el Fondo de Desarrollo Verde,
través de su proyecto, ha dado la oportunidad a los países a obtener imágenes del satélite Planet. Estas imágenes tienen diferentes características, como ser su resolución, que está de 3 metros, así como las bandas. Y hay otros elementos interesantes dentro de este satélite que permiten monitorear la cobertura eficientemente. En la guía se explica las características del Mosaico Planet y por supuesto plantea las formas de cómo trabajar. Recordemos que estas imágenes vienen en pequeños segmentos que hay que agruparlos para hacer un mosaico. Para hacer un mosaico, primero nos indica la guía que tenemos que crear una carpeta que se llame cobertura, donde almacenaremos todo. Recordemos que tener un control del nombre de las carpetas y de los archivos es importante. ¿Por qué? Porque después vamos a sistematizar todos los datos y las capas que vayamos creando. Aquí en la parte 1 nos pide que conformemos un mosaico. Si nosotros tenemos una imagen Planet y tenemos múltiples archivos, pues podemos crear un mosaico con la herramienta Mosaic to New Raster. Y este mosaico lo vamos a denominar con el nombre mosaico.tif y lo vamos a guardar en la carpeta cobertura. Importante mencionar que el mosaico tenga una opción de 16 bits de píxel. Esto es relevante porque a medida que nosotros vamos cambiando las características de la imagen, podemos tener algún otro tipo de elementos. Aquí muestra el procesamiento. Nosotros nos vamos a concentrar ya en la parte de cómo generar el mapa. Una vez que tenemos el mosaico, nos dice, bueno, ustedes pueden hacer un corte de ese mosaico. Y para eso nos está diciendo la guía que vayamos a una zona específica de trabajo. Y esto está en la carpeta vectores. Ahí tenemos un shapefile que se llama zona de trabajo. Y a partir de esa zona de trabajo tenemos que cortar nuestro mapa a una máscara. Dicho esto, vamos a proceder a realizar el corte en el software de ArcMap. Acá tengo lo que corresponde a mi zona de trabajo o área de proyecto. Y este es el mosaico de imágenes Planet que fue constituido una vez que generé todo el proceso que acabo de explicar. Podemos ver una imagen en Planet que tiene una resolución espacial muy buena, que nos permite acercarnos. Es una imagen ya ortorrectificada y con todo el preprocesamiento que corresponde, y nos permite conocer dónde tenemos sitios poblados, cobertura, pastizales, algunos pequeños cultivos, y así sucesivamente nosotros podemos ir explorando toda nuestra área de estudio. Aquí vemos mucho cultivo de café bajo sombra principalmente y áreas urbanas. Esto es lo que nosotros podemos obtener a través de las imágenes satelitales con el ejemplo que haremos. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir el instructivo de la guía. Y el instructivo de la guía nos dice: vayas a la zona de estudio y haga un corte. ¿Y cómo hacemos ese corte? Con una herramienta que se llama Extract by Mask, extraer por una máscara. ¿Y dónde está? Bueno, está en nuestro ArcToolbox, que lo obtenemos de acá. Y dentro del ArcToolbox nos indica la guía metodológica que tenemos que ir a una herramienta de Spatial Analysis Tools, Extraction, y aquí Extract by Mask. Entonces nos vamos a Spatial Analysis Tools. Dentro de Spatial Analysis Tools tenemos extracción y aquí vamos a decir extraer por máscara. Damos doble clic y ¿qué nos indica ahora? Vamos a colocar como entrada el raster mosaico.tif. Vamos a cortarlo con zona de trabajo y lo vamos a guardar en la carpeta cobertura. Mosaico final se llamará el archivo. Ustedes pueden ver que las instrucciones están acá escritas. Le dice qué herramienta usa, dónde está la herramienta, qué archivos tiene que colocar de entrada y cómo le llamará el archivo de salida. Y hay una captura de pantalla que le indica cómo debería de ser su proceso y su resultado.
Una vez que conocimos las instrucciones de la guía metodológica, procederemos entonces a realizar el corte del mosaico. Nos indica la guía metodológica que tenemos que ir a la Toolbox, y dentro de las herramientas de análisis espacial tenemos que ir a extracción, y aquí extracción por una máscara. Colocamos nuestro archivo de entrada, nuestra máscara con la que queremos cortar, y nos dice, bueno, en la carpeta cobertura guarde su mosaico con mosaico final.tif. Dicho esto, le damos salvar y damos OK. Este proceso, de acuerdo al área de estudio o del nivel de procesamiento que tiene la máquina, puede tardar. Recomendamos que esté atento a estas partes del sistema donde le va indicando el procesamiento que está realizando. Esto puede tardar algunos minutos porque está haciendo un corte de todo el área, de toda la imagen. Una vez realizada el corte de la imagen satelital, la guía metodológica nos pide que vayamos a segmentar la imagen. ¿Qué es la segmentación? Bueno, la segmentación es una técnica donde se agrupan los píxeles vecinos según su similitud. La clasificación que nosotros vamos a hacer aquí, la que se propone, es una clasificación de una cobertura de base a segmentos. Entonces, hay un algoritmo que tiene la oportunidad de unir todos los segmentos y decidir qué píxeles se deben agrupar, y busca de una u otra forma que estas agrupaciones sean similares, o sea, agrupa todo lo que es bosques, todo lo que no es bosques, etc. ¿Cómo se realiza el proceso? La guía metodológica aquí lo dice. Utilizamos una herramienta que se llama Segment Name Sheet. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra localizada en el Art Toolbox, en las herramientas de análisis espacial y en las herramientas de segmentación y clasificación. Aquí nos dice que debemos de ingresar el raster llamado mosaico y que también tenemos que guardarlo con el nombre mosaico segment. Lo vamos a almacenar en la carpeta cobertura, y es muy importante mencionar los valores que se definen para crear este mosaico. Los valores máximos son 20, el detalle espacial es 15 y el valor mínimo puede corresponder a 20. Posteriormente, aquí en la guía podemos ver dónde está el instructivo de la herramienta que nos propone y el proceso. Así que vamos a proceder a hacerlo. Nos está pidiendo que vayamos a la Toolbox, Spatial Analysis Tools, y dentro de ello vamos a buscar segmentación y clasificación, y aquí vamos a buscar el segmentación media. Nos está pidiendo como dato de entrada el mosaico. Como dato de salida nos está pidiendo que le llamemos mosaico final.tif al archivo de salida. Entonces vamos a colocar mosaico final segment. Nos está pidiendo que lo guardemos como un mosaico segmentado propiamente. Y después de esto vamos a darle los detalles espectrales tal como lo está pidiendo la guía metodológica. Nos está diciendo que vamos a poner 20, 15, 20. Vamos a poner 20 en el detalle espectral, 15 en el detalle espacial y 20 en el mínimo de segmentos. Acá podemos ver el ejemplo del proceso. Y una vez que tenemos ese archivo de salida que se llama mosaico segments, vamos a proceder a darle run para que podamos tener la segmentación de todo lo que es nuestra área de estudio, y así poder trabajar de una manera mucho más liviana, especialmente para que el archivo no sea tan pesado y ya tenga agrupaciones. Después nos pide qué tipo de bandas quiere nombrar. Bueno, quiero nombrar la banda 4, 3 y 2, y así sucesivamente
podemos darnos cuenta cómo el instructivo nos está indicando cómo debemos de configurar nuestro resultado. Posteriormente le vamos a dar OK y vamos a esperar que el proceso fluya. Este proceso también muchas veces es lento, por lo tanto recomendamos estar atentos a su computador, porque todo depende de el nivel de procesamiento que tenga. Una vez que ha finalizado el proceso, podemos identificar la diferencia entre un mosaico segmentado y el mosaico original. Acá podemos darnos cuenta que la imagen nos agrupó los segmentos de acuerdo a su máxima similitud. Y aquí tenemos la oportunidad ya de trabajar con una imagen que prácticamente está segmentada, y a partir de aquí vendrá la clasificación que se está proponiendo. Bueno, tenemos ya estos pasos. ¿Y cuál es el siguiente que marca la guía? La guía nos pide ahora que en su tercera fase hagamos una colección o levantamiento de firmas espectrales. ¿Qué son unas firmas espectrales? Bueno, consiste en una serie de muestras que sirven para entrenar un algoritmo que utilizará más adelante para clasificar las imágenes de satélite. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es identificar aquellas áreas que deseamos que clasifique el algoritmo. Y nosotros acá estamos buscando áreas de cobertura arbórea y no arbórea. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en seleccionar estas áreas, porque si nosotros ponemos una área que tenga bosque y decimos que es no bosque, eso va a causar mucho ruido en el modelo y la clasificación no va a ser lo mejor. Estos polígonos o firmas espectrales que nosotros vamos a seleccionar, en un momento vamos a aplicar un algoritmo de clasificación, y ese algoritmo se llama Maximum Likelihood. Es una clasificación de acuerdo a una máxima similitud. Sin embargo, este algoritmo pide que se hagan lo que se denomina muestras espectrales. ¿Cómo sacamos estas firmas o muestras espectrales? Bueno, aquí nos está pidiendo la guía metodológica y nos dice: en la carpeta cobertura genere un archivo shapefile de tipo polígono con el nombre de firmas espectrales y coloque la respectiva referencia espacial de su país. Nosotros entonces iríamos a crear en el Arc Catalog, dentro de la carpeta cobertura, vamos a crear nuestro respectivo shapefile, y así podríamos ya trabajar con lo que es el trabajo de levantamiento de firmas espectrales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos vamos aquí a cobertura, le damos nuevo, dentro de nuevo nos pide shapefile. El shapefile tiene que ser tipo polígono, y dentro de el shapefile nos está pidiendo que coloquemos como nombre lo que es firmas espectrales como nombre. Así que escribimos firmas espectrales tipo polígono y nos está pidiendo que utilicemos una referencia del país. En este caso, nosotros estamos trabajando con una referencia proyectada de El Salvador. Por lo tanto, yo elegiré la zona 16 norte, que es donde corresponde esta área que estoy trabajando. Una vez que tenemos esto, vamos a darle OK. Aquí nos dice que tenemos que escribir nuestro shapefile de firmas espectrales. Una vez que lo tenemos creado, vamos a proceder a llamarlo a nuestro dato. Aquí, una vez que está creado, nos está ahora solicitando la guía metodológica que agreguemos una columna que se llame uso, y esta columna nos va a servir para poder hacer el levantamiento de nuestras firmas. Entonces iremos a nuestra tabla de atributos, y aquí nos está pidiendo que creemos una nueva columna de texto que se llame uso y que tenga un ancho de 50. Entonces vamos a nuestro ArcGIS, le damos
a agregar una columna que se llame uso. Le decimos que sea de texto y que sea de 50. Aquí ya tenemos entonces nuestra columna de uso. Posteriormente, la guía metodológica nos dice, ahora usted tiene que iniciar edición y la capa de firmas espectrales.shape y tenemos que proceder a dibujar polígonos en aquellas áreas que visualice la cobertura arbórea. Este paso es muy importante, ya que la calidad del mapa depende de qué tan buenas sean las firmas espectrales. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a activar nuestro mosaico y aquí vamos a dar Start Editing, o sea, vamos a iniciar una edición de las firmas espectrales. Y a partir de esto, nosotros lo que vamos a hacer es un levantamiento de muestras de donde hay bosque. Entonces vamos a irnos a nuestro panel de firmas espectrales y vamos a seleccionar polígono. Por ejemplo, yo acá vengo y digo, aquí tengo una masa forestal muy clara, aprovecho de tomar una firma espectral acá. Es importante que esta firma que nosotros levantemos sea únicamente de áreas que nosotros estemos muy seguros que es bosque. Si nosotros levantamos una firma acá y decimos que bosque, el algoritmo va a confundirse y va a decir, bueno, ¿cómo es posible que esta sección que me están indicando bosque y esta también? Entonces ahí vamos a empezar a tener problemas de clasificación. Esto es bueno tomarlo en cuenta. Recordar que nuestra calidad del mapa va a depender exclusivamente de la calidad de las firmas que nosotros incorporemos. Otro detalle importante que hay que tomar en cuenta es que las firmas espectrales tenemos que buscar que no estén todas agrupadas en una misma zona. ¿Qué indica esto? Indica que tenemos que ir trabajando en diferentes áreas del mapa donde nosotros identificamos estas firmas, estas áreas de bosque, y no concentrar las firmas en un área solamente específica. Así que esta es la recomendación: levantar una buena cantidad de firmas en áreas que nosotros estemos completamente seguros que ahí hay bosque y no combinarlo con otras áreas. Posiblemente nosotros en nuestra área de estudio los cultivos de café o los cafetales bajo sombra sean considerados bosques. Si es así, entonces usted puede levantar firmas espectrales sobre ellos. Por ejemplo, en esta zona alta de El Salvador claramente vemos cafetales. Para la parte del propósito de mi estudio, yo estos cafetales bajo sombra los estoy considerando dentro de la cobertura arbórea. Recordemos que aquí estamos buscando hacer un mapa de cobertura arbórea y no necesariamente si es bosque o no. O sea, todo aquello que está cubierto de árboles, queremos diferenciarlo de lo que no está cubierto de árboles. Entonces, así sucesivamente yo voy moviendo la imagen en diferentes zonas con el objetivo de extraer la mayor cantidad de muestras que me van a servir para entrenar mi modelo. Acá podemos ver que ya tenemos otro tipo de respuesta espectral, pero también son bosques ya más secos. ¿Por qué? Porque ya están en una zona opuesta al oleaje y esto ya tenemos otro tipo de ecosistema. Acá tenemos otras porciones también de cafetales bajo sombra que son coberturas arbóreas que vamos a rescatar con una muestra espectral. Y es así como nosotros podemos ir catalogando toda esta información en diferentes áreas de estudio, recopilando muchas muestras espectrales. Bueno, usted me preguntará cuántas muestras espectrales tengo que levantar. Nosotros recomendamos que se levanten alrededor de 50 muestras como mínimo, pero que estas muestras se encuentren distribuidas en diferentes zonas del área de estudio y que no estén aglomeradas en un solo lado. Como mínimo, obviamente dependerá de qué tanta fragmentación tenga su bosque. Si hay áreas muy diferentes, una vez que hemos finalizado de digitalizar las firmas espectrales de la cobertura arbórea,
tenemos que irnos a la tabla de atributos del shapefile, y aquí en uso vamos a darle en Field Calculator, le vamos a dar, abro comillas, y le vamos a poner cobertura arbórea. Esto significa que estamos etiquetando todas las firmas como cobertura arbórea. Ahora procederemos a seleccionar otras firmas ya de cobertura no arbórea. Para esto tenemos que irnos de nuevo a la imagen satelital y vamos a extraer datos exclusivos de zonas que nosotros sabemos que no tienen vegetación. Y es aquí cuando se vuelve clave y muy importante asegurar que las firmas espectrales que nosotros levantemos sean de áreas de no bosque. O sea que el algoritmo, al momento de clasificar, puede encontrar un contraste muy grande entre lo que es bosque y no bosque. ¿Para qué? Para que todas esas agrupaciones de píxeles que se hagan estén determinadas por todo lo que corresponde a áreas que no son vegetación. O sea, que sean completamente contradictorias en términos de cobertura. Por ejemplo, aquí miramos una gran proporción de área que no tiene bosque y nosotros perfectamente la podemos utilizar para sacar nuestras firmas espectrales y así tener nuestra clasificación de nuestro modelo. Este tipo de ejercicio se hace también para diferentes áreas de nuestra zona de estudio. Una vez que tenemos ya nuestras firmas, vamos a darle clic derecho y vamos a seleccionar todas estas nuevas firmas que completamos y aquí le vamos a decir cobertura no arbórea. Y vamos a darlo entre comillas y aquí ya tenemos clasificada la cobertura arbórea y la cobertura no arbórea. Finalmente damos guard stop a la edición, le damos detener edición y así tenemos ya nuestra shapefile que conlleva todo lo que es firmas espectrales. Una vez finalizado el levantamiento de las firmas espectrales, tenemos que convertir el shapefile en formato de firma. Y aquí nos menciona, para eso vamos a utilizar la herramienta crear firmas y que está localizada en Analysis Tool multivariable crear firma. Aquí nos dice el archivo de entrada, tenemos que poner el segmento, el mosaico segmentado, y en el input o de archivo de entrada de feature o raster vamos a poner las firmas espectrales. A la casilla de salida le vamos a poner firmas que se llame firmas y las vamos a guardar en cobertura. ¿Cómo realizamos ese proceso? Bueno, vamos entonces a ir de nuevo al ArcMap y aquí vamos a irnos al ArcToolbox y dentro del ArcToolbox nos está diciendo que nos vayamos a Spatial Analysis Tools y dentro de esto vamos a ir a multivariable y aquí en multivariable vamos a dar crear firmas. Dentro de crear firmas nos está pidiendo que coloquemos el mosaico segmentado y nos está diciendo también que en la entrada de input de la muestra vamos a poner nuestro shape de firma espectral y nos está diciendo indique qué columna de la firma espectral quiere usted clasificar. Bueno, vamos a pedir la de uso y ahora vamos a guardarlo en cobertura y el nombre del archivo será firmas. Este archivo ya lleva un formato de GCG, que es un formato de firma espectral específica que va a necesitar el algoritmo de clasificación. Esperamos un tiempo también para que procese este archivo y posteriormente continuaremos con el proceso de clasificación. Una vez que ha finalizado el proceso, tenemos que proceder a lo que es la clasificación de nuestra imagen de satélite. Esta clasificación
hay diferentes algoritmos. Veamos qué nos dice la guía metodológica. Nos dice que para realizar la clasificación supervisada hay muchos algoritmos disponibles en el ARMA. Si nosotros vamos a ArcToolbox, Spatial Analysis, Segmentación y Clasificación, nosotros vamos a ver los algoritmos que están disponibles, pero en este caso nosotros vamos a utilizar el algoritmo de máxima similitud de clasificación. Una vez que nosotros hemos finalizado lo que es las firmas espectrales, el siguiente paso está asociado a la clasificación de nuestra imagen, y esta clasificación veamos qué nos dice nuestro guía metodológica, cómo la podemos hacer. Dice que para realizar una clasificación supervisada hay una serie de algoritmos que están disponibles en el ARMA, y estos algoritmos nosotros vamos a utilizar el de máxima similitud. ¿Y dónde lo encontramos? Bueno, lo encontramos en el ArcToolbox, en el Spatial Analysis Tools, y aquí dentro del Spatial Analysis Tools nos vamos a multivariable y aquí encontramos el algoritmo de clasificación de máxima similitud. Acá nos está pidiendo que como archivo de entrada coloquemos nuestra imagen de segmento. Acá también nos dice que tenemos que ingresar el archivo correspondiente a los segmentos que se llamaba firmas. En este sentido llamo el archivo de las firmas y posteriormente me está pidiendo que lo guarde. ¿Dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en coberturas y le vamos a poner el nombre de cobertura arbórea.tif. Así se llamará nuestro mapa final. Una vez que lo tenemos, le damos guardar. Y todo lo demás lo dejamos con valores por defecto. Una vez que tenemos el proceso listo, le damos OK. Y nos toca esperar a que este algoritmo realice la clasificación de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando en el proceso. Una vez finalizado el proceso de la clasificación, se nos agrega esta capa que se llama cobertura arbórea, y ahora procedemos a dar una pequeña revisión. Lo correcto aquí nosotros podemos jugar con colores. Por ejemplo, yo pondré la cobertura arbórea como un color verde oscuro y la cobertura no arbórea la vamos a colocar con color amarillo, y así es como se encuentra ya nuestro mapa de cobertura arbórea. Podemos darnos cuenta que hizo una clasificación bastante buena, tomando en cuenta la cantidad de firmas que nosotros le propusimos. Acá podemos ver las diferencias de cobertura con y sin cobertura. Hay unas áreas que están muy bien identificadas. Acá tenemos un ejemplo de cómo la segmentación logró agrupar todas estas áreas que no tienen cobertura, las definió muy bien y por supuesto las diferenció. Esto es lo que andábamos buscando. Buscábamos un mapa que nos pudiera decir dónde había vegetación y dónde no había, especialmente vegetación arbórea, y toda la parte baja ya efectivamente no se encuentra una vegetación densa o apropiada, más allá de lo que está en los bosques de galería. Como cierre, podríamos ir identificando la importancia de contar con una cobertura arbórea, porque de aquí se derivan una serie de análisis referidos especialmente a la parte hidrológica y de conectividad estructural del paisaje. Esperamos que este módulo haya sido de mucho provecho y que por supuesto apoye el conocimiento y la implementación de esta guía metodológica con miras a construir líneas base de servicios ecosistémicos. Los invitamos a que puedan ver los otros módulos referidos a esta guía y por supuesto agradecerles su atención. Gracias por participar de este módulo.